El conflicto entre Israel y Gaza crece más, pero no se descarta un alto al fuego ni mucho menos el apoyo de otros países. Entonces surge una pregunta cuya respuesta puede determinar cómo será el 2024. ¿Qué pasará entre Hamas y Gaza? Pues esto es lo que dicen las noticias sobre todo esto. El ejército israelí ha destruido 130 túneles de Hamas. El ejército de Israel destruyó este miércoles nuevos túneles y puestos de lanzamiento de misiles antitanque de Hamas en Gaza, mientras los bombardeos israelíes siguen matando civiles. El número de muertos en la franja ya rebasa los 10.560, la mayoría niños, mujeres y ancianos. El ejército israelí declaró este miércoles que ha destruido 130 túneles de Hamas en la franja de Gaza desde el comienzo de su ofensiva terrestre, que llegó el martes hasta la ciudad de Gaza, algo inédito en las últimas décadas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este miércoles que el número de civiles muertos en la franja de Gaza evidencia que algo va claramente mal en la estrategia militar de Israel contra el grupo islamista Hamas. Guterres ha defendido reiteradamente la necesidad de un alto el fuego humanitario, la protección de la población civil y la liberación incondicional de rehenes. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, los bombardeos israelíes sobre la población civil han dejado más de 10.560 muertos desde el comienzo de la guerra, muchos de ellos niños. Y mientras los ataques se intensifican, aumenta el flujo de palestinos que huyen desde el norte de Gaza hacia el sur de la franja. Este miércoles volvieron a verse escenas de civiles gazatíes huyendo a pie. En 4 días, unos 15.000 palestinos han usado los corredores humanitarios habilitados durante 3 o 4 horas diarias para evacuar la zona norte. Llevan consigo las pocas pertenencias que pueden cargar en brazos. Algunos portan improvisadas banderas blancas. Por su parte, Egipto y Qatar lideran conversaciones para mediar entre Israel y Hamas a fin de lograr un alto el fuego de al menos 3 días a cambio de la liberación de 12 rehenes. El ejército de Israel anunció que combate contra Hamas cerca de su cuartel general en la ciudad de Gaza. El ejército israelí, que profundiza cada vez más su incursión terrestre en la franja de Gaza, informó este jueves que está luchando en el cuartel militar de Hamas en la ciudad de Gaza, donde abatió a 50 operativos terroristas. Según dijeron las fuerzas de defensa en un comunicado, el llamado cuartel militar adyacente al hospital Shifa es el corazón de las actividades operativas y de inteligencia del grupo terrorista, y los emplazamientos de la zona se utilizaron para planificar y preparar el ataque del 7 de octubre. El cuartel alberga emplazamientos estratégicos de Hamas, según la IDF, incluidos los cuarteles generales de inteligencia y defensa aérea del grupo terrorista, oficinas del buró político y una comisaría de policía. Durante los últimos días, las fuerzas de infantería, blindados y de ingeniería del equipo de combate de la Brigada Givati trabajaron para purificar la zona y neutralizar las numerosas infraestructuras terroristas en la zona, incluida una amplia infraestructura subterránea, al mismo tiempo que se libraban continuos combates y la eliminación de decenas de terroristas, dijeron las IDF. En medio de enfrentamientos en la zona, murieron más de 50 operativos de Hamas, según las IDF. Las IDF dicen que las tropas encontraron material de inteligencia, túneles, plantas de fabricación de armas y posiciones de lanzamiento de misiles antitanque. Las FDI dicen que el mayor campo de entrenamiento de Hamas también se encuentra en el cuartel, junto con otras posiciones militares, plantas de fabricación de armas y almacenes, centros de mando, oficinas de los comandantes de Hamas y la infraestructura subterránea, todos incrustados en el corazón de la población civil. Esta es una prueba más del cínico uso que la organización terrorista hace de los residentes de la franja de Gaza como un escudo humano para su asesina actividad terrorista, dijeron las FDI. Los combates en la zona continúan, agregó el ejército. Este jueves, el ejército israelí también informó que sus fuerzas aéreas mataron a un jefe de una unidad de misiles antitanques de Hamas. Desde que se inició la guerra, Israel ha matado al menos a una docena de comandantes de Hamas. En tanto, las fuerzas terrestres tomaron un bastión militar de la organización terrorista Hamas en el oeste de Jabalia, en el norte del enclave, después de 10 horas de combates que se saldaron con la muerte de varios milicianos, el decomiso de armas y la destrucción de túneles, incluido uno ubicado cerca de una guardería, indicó el portavoz de la IDF.
Durante años, Hamas ha construido una amplia red de túneles en el subsuelo de la franja y desde el comienzo de la guerra, unos 130 tramos, muchos de ellos cerca de instalaciones civiles como escuelas o mezquitas según Israel, han sido destruidos por las fuerzas israelíes. Por otro lado, las tropas identificaron instalaciones de producción y almacenamiento de armas de Hamas junto a una habitación para niños dentro de un edificio residencial cercano a las escuelas del barrio de Sheikh Radwan, en el norte de Gaza. Desde que se inició la guerra, 352 soldados israelíes han muerto, de los cuales al menos 34 en la incursión terrestre en Gaza que se inició el 27 de octubre. Israel declaró la guerra a Hamas el 7 de octubre tras un ataque del grupo terrorista que incluyó el lanzamiento de cohetes y la infiltración de unos 3.000 milicianos que masacraron a unas 1.400 personas, la mayoría civiles, y secuestraron a otras 240 en las aldeas israelíes cercanas a Gaza. Desde entonces, Hamas no ha cesado de lanzar cohetes hacia suelo israelí, mientras que el ejército de Israel ha respondido con cotidianos y contundentes bombardeos sobre la franja de Gaza y una incursión terrestre sin precedentes en los últimos años, que ha dejado más de 10.500 palestinos muertos, 26.400 heridos y 2.550 desaparecidos, la gran mayoría civiles. SOS desde una Gaza colapsada, sin tiempo y ante un horror mayor. ¿Cuándo terminará esta pesadilla? Mohamed clama este ruego en mitad de otra noche a oscuras, apenas iluminada por los intensos bombardeos de Israel. Su voz, junto a la de ONGs y periodistas locales, es lo único que nos da acceso a una franja irreconocible al borde de una inminente catástrofe de salud pública. Sin cese al fuego o entrada continua de ayuda humanitaria que incluya combustible, la sed, el hambre, las enfermedades y un apagón de los hospitales condenarán aún más a los palestinos del enclave. Una mujer palestina se lamenta en el lugar de un ataque israelí contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza el 25 de octubre de 2023. Desde el 10 de octubre, 3 días después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, las llamadas, audios y textos de Mohamed Imad siempre arrancaban igual. Estamos bien, decía preservando la fuerza. Sin embargo, hace un par de noches el tono de este representante farmacéutico de 26 años se agravó, con exclamaciones de «Ya basta, no podemos aguantar más» y la súplica que se termine esta pesadilla. Israel y Egipto siguen impidiendo que otros informadores podamos unirnos a los periodistas palestinos en la franja de Gaza, que trabajan, sufren por sus familias y han perdido al menos 22 colegas por culpa del asedio militar, el bloqueo y los bombardeos del Estado israelí. De ahí que individuos como Imad y organizaciones humanitarias en el terreno sean los ojos, los oídos y la voz de la destrucción del enclave. Un hombre palestino se encuentra afuera del edificio destruido por el bombardeo israelí de la franja de Gaza sobre Rafah el 25 de octubre de 2023. También un termómetro, el cual primero alertó de una catástrofe humanitaria que requería una pausa para ayudar y que ahora exige un alto el fuego por la amenaza de una inminente catástrofe de salud pública, como señala la Organización Mundial de la Salud. Un llamado urgente ante la combinación de más de 7.000 muertos en morgues repletas o en fosas comunes, el hedor de 1.200 cuerpos bajo los escombros, el hacinamiento de 1.4 millones de desplazados por la fuerza y la falta de combustible que reactive las plantas de alcantarillado, residuos y desalinización del agua. No hay palabras que describan esto. Lo que se ve en las noticias no es nada con lo que está sucediendo, enfatiza Imad, cuyo sufrimiento es reflejo de tantos otros, separado del resto de su familia, refugiado en el sur con 2 tías y sus hijos, con un hogar hecho en ruinas y ya sin nada de agua ni qué comer. Caos total, colapso y riesgo de convertirse en morgues. Esta es la situación de los hospitales de la franja, sobre todo en los de Al-Shifa y Al-Quds, que están ubicados en el norte, en Ciudad de Gaza. La Cruz Roja revela escenas de caos total y agotamiento del personal sanitario que está atendiendo a los heridos entre las bombas y quedándose sin combustible ni suministros médicos. Hace varios días que no pueden volver a casa, trabajando en turnos de 24 horas, en las condiciones más duras e inimaginables, dice sobre el personal el jefe de la misión del CICR en Gaza, William Schomburg, quien añade que hubo fuertes ataques a nuestro alrededor durante nuestra visita al Quds y
y todo el hospital tembló. Los hospitales deberían ser santuarios para los heridos y los enfermos, y hoy la gente no se siente protegida en ellos. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.